termografía en esta planta. En este momento están retirando lo que es la tornillería de los tableros para poder tener acceso a los cables, a las conexiones y poder realizar la toma termográfica. Tiene el traje al flash, cada uno de 40 calorías por centímetro cuadrado. Procede a retirar la tapa. Ya estamos haciendo la termografía. Como vemos, los tableros están abiertos. Están sin tapa. Y aquí en este momento es cuando se debe mantener la distancia, porque si hay algún arco eléctrico dentro de los tableros, toda esa energía que sale puede impactarnos. Entonces, por eso es que cuando se quitan las tapas, el personal se coloca el traje al plástico, pero luego ya se retira y a una distancia prudencial se hace la toma tomográfica. Ya en este momento van a proceder a colocar las tapas, igualmente con traje al plástico, por si hay alguna falla, algún corto en la parte interna, entonces el personal esté protegido. En este caso los tableros no tienen la etiqueta de ART Flash, no dice cuál es la energía incidente, y por esa razón el personal se coloca traje de la mayor categoría, categoría 4, que soporta hasta 40 calorías por centímetro cuadrado. Igualmente estamos acá con Víctor, que fue el que tomó la termografía, y él nos va a explicar qué fue lo que consiguió con la termografía. ¿Qué conseguiste? Nosotros ahorita al realizar la inspección de termografía a este tablero encontramos una falla. Nosotros lo consideramos como una falla de nivel 1, puesto que había una diferencia entre fases del 8%. Consideramos una falla de nivel 1 a una diferencia de entre 5 a 15 grados. Este interruptor se encontró en el tablero de la derecha. Aquí, como podemos ver en nuestra imagen termográfica, encontramos las diferencias. Nosotros tenemos en estos puntos con designación 1, 2 y 3 los diferentes grados. En el punto 1 y 2 tenemos una temperatura de 31.8 y 31.9, mientras que en el tercero tenemos una diferencia de 23.9 grados. ¿Eso qué es? 8 grados de diferencia. Nosotros consideramos esto entonces una falla de nivel 1. Este fue principalmente la falla que encontramos en este tablero. El nivel 1 es el nivel menos peligroso, podemos decir. Es un problema minúsculo, podríamos decirlo, pero no por ello no debemos que dejar pasar. ¿A qué se debe esto? Principalmente, por ejemplo, conexiones mecánicas flojas que nos generan calor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos en un servicio dar nuevamente un reaprete para tratar de mitigar esta falla. No es una falla considerable como grave, pero sí que debe tener debe atender de manera programada, ¿no? Así es. Y el reapriete de la conexión se haría en la fase 1 y 2. Así es. Que es donde tenemos el mayor calentamiento, ¿no? Sí. Okay. Podría ser también un desbalance de carga, que esté circulando mayor corriente por esta fase, y en la fase 3 tendríamos una corriente menor. ¿Pudiera darse ese caso también? Sí, podría darse ese caso. De tal forma que si nosotros nos percatamos que después de realizar el mantenimiento, dar el ajuste a las conexiones, sigue ese problema, entonces nosotros deberíamos atacarlo de esa manera, ver si es un desbalance, ver qué problemas hay,
ahorita, meterle la pinza a los cables. Bueno, es que si la conexión está floja, pudiera terminar de salirse y causar un arco, ¿no? Así un arco es. eléctrico. Por eso preferimos o evitamos medir corriente con la pinza en este nivel, ¿no? Primero vamos a hacer el reapriete en un mantenimiento programado y posteriormente entonces que se haga el reapriete y verifiquemos las conexiones. Ahí sí medimos corriente, ¿no? Así es. Perfecto. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias por el apoyo. Vale, ¿qué dije? Muy bien, entonces la idea de la termografía es que tengamos aquí una medición de lo que es la temperatura de cada una de las fases del sistema eléctrico. Fase A, B, C. Medimos temperatura en las conexiones de cada una de las fases. Por ejemplo, aquí en este punto tenemos un fusible, aquí hay un punto de conexión, aquí medimos temperatura. Otro fusible, punto de conexión, medimos temperatura, fusible, punto de conexión, medimos temperatura. Igualmente en la salida de ese fusible, en la parte de abajo, punto de conexión, medimos temperatura, igualmente en este punto, igualmente en este punto. Y vamos a comparar las temperaturas medidas de cada una de las fases. Fase A la comparamos con la B la comparamos con la C la comparamos con la A, tanto en la entrada como en la salida. Igualmente en esta imagen, ¿no? Medimos temperatura en esta terminal de media tensión. Medimos temperatura en este punto de conexión, aparentemente, bueno, aparentemente no, es un pedestal, un transformador pedestal, con su bota terminal de la fase H1, H2, H3. Entonces medimos temperatura en este punto y en este otro punto, y de esa manera entonces vamos a obtener lo que es la temperatura en cada una en cada una de las fases. Y al obtener la temperatura acá, con respecto a esta y con respecto a esta, entonces vamos a tener una diferencia de temperatura. Por ejemplo, que aquí nos dé, no sé, 29 grados centígrados, y aquí nos da 32 grados centígrados, y aquí nos da, no sé, 30 grados centígrados. Bueno, en cada una de las fases vamos a tener una diferencia de temperatura. Comparamos y eso nos va a dar un gradiente, ¿no? Una diferencia importante ahí de la temperatura que la vamos a llevar a una tabla que vamos a ver a continuación. Aquí la tenemos, por ejemplo, ¿no? La tabla 118 de neta MTS, de la del 2015, nos dice que cuando hay una diferencia de temperatura entre 1 grado y 3 grados centígrados, bueno, posiblemente hay una deficiencia. Vamos a investigar a ver de qué se trata, ¿no? Es lo que nos recomienda la tabla. Cuando es de 4 a 15 grados centígrados esa diferencia de temperatura, entonces vamos a tener, indica que posiblemente hay una falla y lo debes reparar en un mantenimiento programado cuando te lo permitan el tiempo, ¿no? Cuando tengas algún paro programado lo puedes reparar. Pero si ya la falla o la diferencia de temperatura es mayor a 15 grados centígrados, definitivamente hay una falla, hay un punto caliente ahí, debes repararlo inmediatamente. O de lo contrario va a ocasionar una falla inesperada. Esta otra columna nos habla de la diferencia de temperatura con respecto al ambiente. Pero sin embargo, en sistemas eléctricos normalmente utilizamos estas diferencias que nos aparecen acá en la tabla 100.18. También tenemos otra evaluación de falla que nos presenta, en este caso es una marca de las cámaras termográficas, la marca FLIR, nos dice, bueno, tienes 4 grados de falla y va dependiendo de la diferencia de temperatura entre fases. Si es entre 0 y 5 grados centígrados, estás bien, es normal. Entre 5 y 10 grados centígrados realiza una nueva inspección, probablemente por condiciones de la carga, por las condiciones en las que está trabajando tu máquina. Puede ser que tengas alguna diferencia de temperatura que sea momentánea.
Pero si ya es de 10 a 35 grados centígrados, entonces sí tienes que hacer la reparación en un paro programado. ¿Okay? Programa tu paro y hace tu reapriete y limpieza de conexiones, ajuste de las conexiones. Mira, pero si la temperatura ya supera los 35 grados, entonces sí tienes que repararlo inmediatamente. Como vemos, esta marca de cámaras termográficas es un poquito más flexible, un poquito bastante más flexible que la norma NETA. La NETA siempre es más exigente, más estricta en cuanto a sus valores, ¿no? En cuanto a los valores que nos da. Muy importante que debemos tomar en cuenta es que aquí el sistema lo estamos considerando balanceado. Balanceado, ¿qué quiere decir? Que la corriente que circula por aquí es igual o muy similar a la corriente que circula por esta y por esta otra fase. Las corrientes que circulan en cada una de las fases del sistema eléctrico son iguales. Si eso no ocurre, lógicamente, si aquí hay una corriente que circula mayor que el resto de la fase, entonces este conductor se va a calentar más y entonces la diferencia de temperatura va a ser debido a un desbalance de fase y no a un punto caliente. De todos modos, cuando esto ocurre, cuando hay un desbalance de fase, entonces la diferencia de temperatura no es solamente en la conexión, sino también en este caso un fusible o en el conductor o en el cable, o sea, en todo el conductor, la trayectoria del conductor, vamos a ver una diferencia de temperatura con respecto a las otras fases, porque es producto de mayor corriente que está circulando. Entonces aquí interviene también el ojo experto de la persona que está haciendo la termografía. Ya después de tantos casos se hace muy evidente detectar cuando es un desbalance de fase o cuando es definitivamente un punto caliente que se debe reparar. Muy bien. Aspectos de seguridad en la inspección termográfica. Esto es lo complicado de la termografía infrarroja. Como vimos en la lámina anterior, la evaluación es muy sencilla. Es medir temperatura, comparar y nos vamos a la tabla para ver posibles fallas. Pero los aspectos de seguridad son muy delicados. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que hacer la termografía con el sistema energizado. Mientras más corriente esté circulando por estos conductores, mejor todavía. Más fácil se detectan los puntos calientes o los puntos de posible falla. Mientras más corriente esté circulando, es mejor para hacer la termografía. Entonces se hace en los puntos de máxima carga. Cuando hay máxima carga en el sistema, ahí es cuando hacemos la termografía. ¿Ok? Entonces, al destapar los tableros, al abrir las tapas y exponer los conductores eléctricos, corremos el riesgo de que exista un contacto con las partes eléctricas energizadas o que exista una explosión dentro del tablero. Y eso nos lleva a los peligros eléctricos al abrir tableros. ¿Qué tenemos? Choques o descargas eléctricas y tenemos arco eléctrico, arc flash. Son los peligros principales al abrir los tableros. ¿Por qué? Bueno, porque si esta persona que está aquí está realizando una termografía, está concentrado en su cámara, viendo en la termografía, es muy fácil que se aproxime, se acerque mucho a las partes energizadas de este tablero, ¿sí? Y al hacer contacto con alguna parte energizada, pues puede recibir una descarga, la corriente va a circular a través de su cuerpo y lo va a quemar internamente, va a causarle un daño. Y aun cuando mantenga distancia, como vemos aquí, si él se mantiene alejado del tablero, en una distancia prudencial, y tiene ahí un segundo hombre que lo está protegiendo, dentro del tablero, al quitar las tapas, al remover las tapas o al abrir las puertas, o incluso por conductores que están muy flojos, se puede desprender y puede ocurrir lo que llamamos entonces el arco eléctrico. Fíjense que aquí hablamos de choque o descarga eléctrica, es por contacto, corriente circulando por el cuerpo de la persona. Mientras que en otro caso estamos hablando de arco eléctrico, una explosión que ocurre dentro del tablero y que se proyecta hacia la persona que está, bueno, cerca, bien sea haciendo una termografía, abriendo una tapa, quitando una puerta. Esa explosión le va a causar serios daños
a esa persona. Entonces tenemos dos peligros potenciales que tenemos que controlar, tomar medidas para controlarlos. Por eso, entonces vemos estas personas así con estos trajes tan sofisticados, con sus guantes, ¿ok? Pero vamos a hablar primero entonces de lo que es el choque o descarga eléctrica. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que nos dicen las normas con respecto a este punto? La norma, la NFPA 70E en el artículo 130 nos dice que de acuerdo al voltaje debemos mantener una distancia de las partes energizadas. Y nos dice, por ejemplo, en un sistema de 300 a 750 voltios, debes mantener una distancia de conductores expuestos que se están moviendo de 3 metros. Pero si el conductor está fijo, no se está moviendo el conductor, entonces la distancia es de 1 metro. ¿Ok? Aquí tienes que tener 1 metro de distancia. También hay una frontera de aproximación restringida. Ahorita vamos a ver un poquito de qué se trata la aproximación restringida. Aquí el peligro aumenta y entonces te dice, mira, ya cuando estás a 30 centímetros, 0.3 metros, cuídate, estás muy cerca de recibir una descarga eléctrica, de recibir corriente circulando por tu cuerpo. Entonces, la NFPA nos manda a que nos mantengamos alejados de las partes energizadas y nos da esta tabla que de acuerdo a los niveles de voltaje tenemos que mantener ciertas distancias, ¿ok? Esto es con respecto, dijimos, a choques y descargas eléctricas, corriente circulando por el cuerpo. Pero ¿qué tal del arco eléctrico? El arc flash. ¿Qué pasa en el arc flash? Dijimos que es explosión dentro del tablero. No necesariamente lo estoy tocando, no necesariamente estoy tocando partes energizadas. Ocurre una explosión dentro del tablero y todo lo que se proyecta en ese tablero va a impactar a la persona. ¿Ok? Esa explosión tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características de esta explosión? Como lo vemos aquí en la imagen, ¿no? Tiene una velocidad de hasta 1120 kilómetros por hora. Imaginemos esa velocidad a la que puede adquirir. Esto nos lo dice la NFPA, o sea, hay estudios que nos dicen, puedes tener hasta 1120 kilómetros por hora de velocidad en la proyección de todas las partículas que se van a desprender de ese tablero. La temperatura puede llegar hasta 19.500 grados centígrados. Esto es la temperatura del sol. Es muy caliente, quemaduras de 3er grado seguramente. El ruido, hasta 160 decibeles de ruido puedes tener. Las normas oficial mexicana te dicen, bueno, que a partir de 85 decibeles ya estás expuesto y tienes que utilizar equipos de protección personal auditivo para poder trabajar allí por cierto tiempo, ¿no? Entonces, la explosión puede llegar hasta 120 decibeles, 160 decibeles en el ruido. Y los vapores o gases tóxicos que se desprenden de esta explosión, bueno, el cobre, el aluminio, el plástico, recordemos o veamos que aquí con 19.500 grados centígrados se funde cualquier material. Vamos a tener aquí el cobre, el aluminio, el plástico, todo lo que tengamos aquí, el aislante, las baquelitas, todo eso se va a fundir a una alta velocidad, gran temperatura, y entonces lo que vamos a tener es que todo eso se va a proyectar sobre la persona que está trabajando. Aquí vemos, por ejemplo, este es un video, vamos a proyectarlo, y vemos esta persona que está haciendo su trabajo de energización, ¿no? Vamos a poner acá. Esto. Él está energizando, ¿no? Digamos, aquí estamos hablando de termografía, pero lo que nos interesa ver es que hay un tablero que está expuesto y una persona que se está acercando mucho a ese tablero. Tiene sus guantes puestos, unos guantes de eléctricos, ¿no? Para poder protegerse de las partes energizadas, ¿sí? Cierra sus tapas, después de energizar, tiene puesto su traje al flash, aquí alguna categoría, que ahorita vamos a ver las categorías de Arc Flash, y bueno, se dispone a cerrar este otro.
Seguramente hemos visto este video ahí en las redes sociales. Y lo que nos interesa ver acá es la magnitud del arco eléctrico que ocurre. Imaginemos esa persona que está ahí a esa distancia y está haciendo una termografía o está quitando la tapa y de pronto salta una serpiente o un animal que esté allí agarrando calor, ¿no? Y dentro del tablero y salta y ocurre el arco. ¿Qué va a pasar? Pues toda esa energía que vimos acá ahorita en el video se va a proyectar sobre la persona y definitivamente le va a causar un daño. Por eso es muy importante que cuando quitamos tapas, cuando abrimos puertas en los tableros que están energizados, utilicemos la protección personal específica, utilicemos trajes al flash. Pero ¿cómo seleccionamos ese traje al flash? Porque vemos que hay diferentes tipos de traje al flash. Mira, hay equipos de protección personal, ropa resistente al arco, categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. ¿Cómo seleccionamos? ¿Cuál es el adecuado? Bueno, la categoría 1 es para una energía incidente, cantidad de calor que se va a proyectar ahí de hasta 4 calorías por centímetro cuadrado. La categoría 2 es hasta 8 calorías por centímetro cuadrado, la categoría 3 es hasta 25 calorías por centímetro cuadrado y la categoría 4 es hasta 40 calorías por centímetro cuadrado. Pero ¿quién nos dice la temperatura o quién nos dice la cantidad de energía incidente en los tableros? ¿Cómo puede saber esta persona que estaba ahí en ese tablero cuál es la cantidad de energía que le va a incidir? Porque él estaba utilizando un traje muy sencillo, ¿no? Tal vez categoría 2, ¿sí? ¿Por qué no se puso un traje categoría 4? Bueno, eso nos lo va a decir las etiquetas que están en los tableros. En todos los tableros, por norma, debe haber una etiqueta que te dice qué tipo de energía incidente, y entre otras características, qué tipo o cantidad de energía puedes tener en caso de un cortocircuito, ¿no? Si esta persona que está aquí llegara a hacer una mala maniobra, se le va la herramienta, toca la otra fase, ocurre un corto, va a tener un arco eléctrico que se va a proyectar sobre ella y pues seguramente la va a quemar. ¿Qué cantidad de energía es? Se lo dice la etiqueta. Y de acuerdo a la etiqueta, selecciona su traje. Pero también sabemos que en la realidad muchas de esas etiquetas están desactualizadas, algunas no lo tienen, otros traen etiquetas pero sencillamente no tienen la información que se necesita. Entonces, bueno, como en este caso no tiene la categoría del traje que debes utilizar, pues tú pones el traje de mayor categoría, categoría 4, ¿no? Para protegerte de cualquier cosa que ahí pudiera ocurrir. Pero antes de ver las características de esta etiqueta, tenemos que repasar algunos conceptos básicos. No se trata esta presentación de la etiqueta que nos manda la NFPA, que debemos colocar en los tableros, pero sí es bien importante conocerla para poder entonces seleccionar nuestro equipo de protección personal a la hora de realizar una termografía infrarroja. Entonces, conceptos básicos, vamos a repasarlos. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes zonas de trabajo. Vamos a colocar acá el puntero, voy a colocar una pluma. Tenemos diferentes zonas de trabajo, tenemos una parte que está energizada, imaginemos que esto es un tablero que está energizado, le vamos a hacer termografía. ¿Dónde nos ubicamos? Aquí, acá, acá, más acá. ¿Dónde nos ubicamos? Bueno, nos marca la norma diferentes zonas, diferentes fronteras. Arc flash boundary se refiere justamente a la cantidad de energía que vamos a recibir en esta frontera. Aquí lo tenemos, frontera de relámpago de arco. Cuando existe un peligro de relámpago de arco, el límite de aproximación a una distancia desde la fuente potencial de arco, dentro de la cual la energía incidente es de 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Es decir, en esta frontera vamos a tener 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Y la norma nos dice que a partir de aquí, tú, pues, si quieres no usas el traje. Pero también advierte la norma, tú aquí te puedes ubicar, ¿verdad? Y estás aquí tranquilo, sonriente, no utilizas un traje al flash, pero la norma te advierte, oye, en esta frontera
tienes 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Y de acuerdo a esto, tú puedes tener quemaduras de segundo grado. Entonces, pues es tu decisión, ¿no? Si te quieres ubicar acá, ya sabes que vas a vivir, no te vas a morir quemado, vas a vivir, pero vas a vivir quemado, ¿ok? Entonces, yo, pues no, por supuesto, aquí no quisiera tener una quemadura de 1.2 calorías por centímetro cuadrado, ¿no? Evidentemente, me ubicaría mucho más lejos. Pero, pues, eso es lo que nos marca la norma. También está esta otra frontera. Esto es por arco eléctrico, recordemos, ¿no? Arco eléctrico, energía incidente en caso de que aquí ocurra una explosión, cortocircuito entre fase neutro, se va a proyectar una cantidad de partículas y en este límite vamos a tener 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Importante, estos límites los marca la etiqueta que vamos a ver en unos minutitos. Tenemos también el límite de aproximación, frontera de aproximación limitada, Limit Approach Boundary. Aquí nos dice que es un límite de aproximación a una distancia desde un conductor expuesto o partes del circuito energizado dentro de la cual existe el peligro de choque. Es decir, se refiere a contacto con partes energizadas, lo que te está diciendo. Si te paras aquí, pues aquí muy probablemente cometas un error y pácata, toques partes energizadas y la corriente va a circular por tu cuerpo, va a ir a tierra y te va a quemar internamente, vas a sufrir, ¿sí? Entonces, en este lugar, pues también estás corriendo un riesgo y esto también nos lo marca la etiqueta. También tienes el Restricted Approach Boundary. En este caso, tenemos la frontera de aproximación restringida y lo que te dice es que es un límite de aproximación a una distancia desde un conductor expuesto, en este caso conductor expuesto, o partes del circuito energizado, dentro de la cual aumenta la probabilidad de choque eléctrico debido al arqueo combinado con movimientos inadvertidos. Bueno, sabemos que si tú estás aquí muy cerca de partes energizadas y te mueves, ese movimiento puede producir un arqueo, corriente circulando por el aire y te va a circular esa corriente por tu cuerpo y te va a quemar también. Entonces, esta es la frontera de aproximación restringida que veíamos en el cuadro de arriba. En este cuadrito que está acá, veíamos que hay una frontera de aproximación restringida, en este caso, de 301 a 750 voltios. Tienes un sistema, por ejemplo, de 390 voltios, como una empresa famosa en Querétaro, tienes 30 centímetros de frontera de aproximación restringida. Si estás aquí en esta frontera y te mueves, probablemente recibas un arco eléctrico. ¿Okay? Eso es lo que nos está diciendo aquí la NFPA. Entonces, conociendo o teniendo estos conceptos básicos, vámonos ahora sí a lo que es la etiqueta. La etiqueta que nos dice, vámonos aquí a la etiqueta. La etiqueta te dice, mira, tienes riesgo de arco eléctrico y electrocución. Estas etiquetas son las que vamos a encontrar normalmente en algunas empresas. ¿Okay? Vamos a, se encuentran diferentes tipos. La NFPA nos marca, nos dice qué es lo que debe tener la etiqueta y cómo debe estar y nos da bien detallado cómo debe estar la etiqueta. Sin embargo, sabemos que en todas las empresas no están normalizadas las etiquetas de acuerdo a la NFPA y vamos a encontrar diferentes modelos. Y por eso aquí tenemos dos modelos diferentes, ¿no? Y hasta 3. Entonces, tenemos categoría de riesgo 1. Aquí nos dice que debes utilizar un traje ar flash de categoría 1. Y si es categoría 1, de acuerdo a lo que vimos, es hasta 4 calorías. Este traje soporta hasta 4 calorías por centímetro cuadrado. ¿Sí? Aquí lo vemos. Energía incidente, 3.13 calorías por centímetro cuadrado. Entonces, por eso te manda un traje de categoría 1. Pero también vimos que esa energía incidente depende de donde tú estés ubicado. Si esto es un tablerito, ¿verdad? Que está energizado y tú te paras aquí, aquí puede ser que tengas, dijimos, en la frontera, 1.2 calorías. Entonces, este 3.13, ¿dónde es? ¿Es aquí en este punto? ¿Es en este punto? ¿O es más cerca? ¿De dónde es ese punto? Pues la norma te dice que tienes que hacerlo a
18 pulgadas, 45.72 centímetros. En 45.72 centímetros tienes tu distancia de trabajo. Y aquí, en este punto, tienes una energía incidente de 13.13 calorías por centímetro cuadrado. Eso lo vamos a ver en todas las etiquetas. Por ejemplo, en esta, mira, que dice, tienes que utilizar un traje categoría 2. Esto es mayor a 4 calorías por centímetro cuadrado, menor a 8. ¿Dónde lo vemos? Aquí está, mira, energía incidente, 6.3 calorías por centímetro cuadrado. ¿A dónde? ¿A qué distancia? Working distance. Estamos hablando de 18 pulgadas. A 18 pulgadas tienes 6.3 calorías por centímetro cuadrado. Por lo tanto, utiliza un traje categoría 2. Eso es lo que te marca esto. Y también te da, entonces, la distancia de arco. La distancia de arco, dijimos que es esa distancia donde vas a tener 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Aquí te dice la etiqueta que es 0.737 metros, es decir, 73 centímetros. Aquí a 73 centímetros vas a tener entonces tu distancia de arco. Vas a tener a esta distancia, vas a tener 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Yo me pondría a 3 metros por lo menos. ¿Sí? Si no voy a tener mi traje al flash. ¿Okay? Otra característica de las etiquetas es que te dice el riesgo de electrofusión. Recordemos, riesgo de arco eléctrico se refiere a la explosión, proyección de partículas, gases tóxicos de cobre, aluminio, plástico a una velocidad de 1120 kilómetros por hora, con un ruido de hasta 160 decibeles y calor de hasta 19.500 grados centígrados. ¿Sí? No se trata de corriente circulando por el cuerpo, sino de proyección de partículas, explosión. En cambio, riesgo de electrofusión si es corriente circulando por tu cuerpo. Tienes un sistema de 480 voltios, donde debes tener un límite de aproximación de 1.067. Recordemos la tabla que vimos anteriormente, que nos dice el límite de aproximación que puedes tener de acuerdo al voltaje, ¿no? 1.067. Y la distancia restringida, esa distancia en donde si te mueves, puedes sufrir una descarga eléctrica, es de 30.5 centímetros, 0.3 metros. ¿Sí? Esto también nos lo dice las etiquetas. Muy bien. Y eso también lo tenemos en esta otra etiqueta. Este 42 se refiere a este 1.67, es el límite de aproximación, 42 pulgadas. Y la distancia restringida es de 12 pulgadas. Este que está aquí se refiere a este otro valor. Entonces las etiquetas nos dan esos valores. Tenemos otros modelos de etiquetas también. Las vamos a encontrar en los diferentes tableros. Otros modelos de etiquetas donde nos dice, sí, tienes peligro de arco eléctrico y tienes descarga, ¿sí? Puede explotar y puede circular corriente por tu cuerpo. Y tienes un nivel 4. Categoría 4. Debes utilizar un traje categoría 4. Esto es hasta 40 calorías por centímetro cuadrado y mayor a 25. Energía incidente, 26.9 calorías por centímetro cuadrado. Te dice que esto es a una distancia de trabajo de 46 centímetros. Esto es igual a 18 pulgadas, recordemos, ¿sí? Y tenemos un límite de arco eléctrico de 2.17 metros. El límite de arco eléctrico que dijimos que era, que íbamos a tener una energía incidente de 1.2 calorías por centímetro cuadrado en este nivel, ¿sí? Vamos a tener una energía incidente de hasta 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Si no tiene tapa tu tablero, le quitas la tapa, ¿sí? Tú no te puedes acercar a menos de 2.17 metros a ese tablero. Si te acercas, vas a recibir una energía incidente mayor a 1.2 calorías y te vas a quemar, a tener quemaduras de tercer grado, ¿sí? Entonces, eso es lo que te está diciendo la etiqueta. Y también tenemos tensión peligrosa, descarga. Fíjense que es un tablero de 220 voltios. En muchas casas hay tableritos así. Acercamiento reducido, o sea, no, pues mantén la distancia. Si no tiene la tapa o la puerta del tablero, mantén la distancia mayor a 1 metro
y definitivamente si te acercas a más de 30 centímetros, puedes sufrir una descarga. Eso es lo que nos manda o nos dice las etiquetas. Por eso es que estas etiquetas son tan importantes a la hora de hacer una termografía. Tienes que fijarte muy bien en cuál es esa energía. Por supuesto, sabemos que muchas empresas no tienen estudios de cortocircuito actualizados, mucho menos estudios de arc flash no los tienen actualizados. Entonces, siempre hay que tomar previsiones y utilizar trajes que nos garanticen nuestra protección. Eso lo hacemos con los análisis de riesgo. Y eso nos lleva a una conclusión. Pues evaluamos si la falla, tenemos una evaluación de falla de la termografía, que de acuerdo a la temperatura, podemos decir si está normal, si volvemos a hacer una inspección a ver cómo está, si hacemos una reparación con un trabajo programado o si lo reparamos inmediatamente. Y muy importante hacer un análisis de peligros potenciales, análisis de riesgo, como lo llames, ¿sí? Donde tienes actividades que vas a retirar tapas, apertura, inspección termográfica, actividades que vas a hacer donde peligros y riesgos mínimos que debes declarar es el choque o descarga eléctrica, es corriente circulando por tu cuerpo, o el arco eléctrico, una explosión, proyección de partículas con las características que ya lo vimos. Pero aquí pues declara todos los peligros que estás viendo, te puedes tropezar, te puedes caer, si hay partes que se están moviendo, si hay cosas que están arriba y te vas a dar un golpe en la cabeza, tienes que utilizar tus cascos, o sea, estamos hablando únicamente de peligro y riesgo mínimo que tienes que declarar. Controles mínimos requeridos, bueno, utiliza tus guantes dieléctricos, como vimos, guantes para que te protejan y no vayas a hacer contacto con los conductores y vaya a circular corriente por tu cuerpo. Pero también usa un traje arc flash según la categoría que aplique, de acuerdo a lo que te marque la etiqueta de ese tablero. Ah, es que no tiene etiqueta, utiliza categoría 4 entonces para que vayas bien protegido y mantener la distancia de trabajo. ¿Ok? Regla del segundo hombre, que esté allí contigo y te diga, epa, estás haciendo termografía, estás concentrado en tu cámara, pero no te acerques tanto, no des un paso. Si es posible, delimita tu área, es otro control que debemos tener y por eso hablamos de controles mínimos. Delimita tu área de trabajo, el termógrafo, mantente alejado de tu tablero. Ah, es que tengo una pared atrás y no me puedo alejar mucho. Ok, entonces regla del segundo hombre, utiliza tu traje arc flash y siempre cuídate, por favor. Muy bien, hasta acá la presentación de termografía. Espero sea de su agrado. Muchas gracias.